¿Te gustan las teorías de conspiración? Para quienes no lo saben, las teorías de conspiración son creencias de que hay un grupo secreto o personas poderosas que están haciendo planes y los mantienen ocultos al público. Pero lo sorprendente es que hay teorías de conspiración que resultaron ser ciertas. Y en este video eso es lo que vamos a descubrir. Hay historias que parecen imposibles de creer. Por ejemplo, hubo quienes dijeron antes que la CIA creó un gato con un dispositivo de escucha oculto para usarlo en espionaje. También hubo quienes dijeron que Apple intencionalmente disminuía el rendimiento de algunos iPhones antiguos. Al principio, estas historias parecían solo teorías de conspiración, pero cuando salieron los documentos y los análisis, se vio que en algunas de ellas había algo de verdad. Comencemos en la Guerra Fría. Fue una época de intensa competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética para obtener información secreta. El trabajo de los espías era peligroso. Si atrapaban a un agente, podía ser encarcelado o asesinado. Por eso, la CIA pensó en otras formas de escuchar conversaciones secretas sin que una persona tuviera que acercarse. En 1964, la CIA intentó usar un gato. El proyecto se llamó Acoustic Kitty. El plan era ponerle un pequeño micrófono y un transmisor al gato. Cuando el gato se acercara a las personas, el dispositivo en su cuerpo escucharía sus conversaciones. Era una buena idea sobre el papel. Es normal ver a un gato caminando por ahí afuera. La gente no sospecharía de un gato, pero había un problema simple. No es fácil decirle a un gato a dónde debe ir. En las pruebas, el gato iba a donde quería. Aunque el dispositivo funcionaba, la CIA no podía confiar en que el gato se acercara a la persona correcta en el momento correcto. Por eso, el proyecto se canceló en 1902. En 1967, Acoustic Kitty no se utilizó en una misión real de espionaje. También hay una historia famosa que dice que soltaron al gato cerca de la embajada soviética y que inmediatamente fue atropellado por un taxi. Pero según la misma CIA, esa historia no es cierta. El proyecto del gato espía sí fue real. Pero no todas las historias que se difundieron sobre esto son ciertas. Y la CIA tampoco dejó de crear tecnología de espionaje extraña. En los años 70 hicieron una pequeña máquina voladora que se parecía a una libélula. La llamaron Insectotopter, era como un dron muy pequeño. El objetivo era volarlo cerca del objetivo para escuchar conversaciones sin ser fácilmente detectado. Podía volar, pero era muy ligera. Cuando el viento era un poco fuerte, perdía la dirección correcta. Por eso, el Insectotopter tampoco resultó práctico para una misión de espionaje real. Estos dos proyectos muestran que, a veces, las historias que parecen inventadas tienen una base real. Después de varias décadas, surgió otra acusación sobre Apple. Muchos usuarios de iPhone notaron que el rendimiento de sus teléfonos antiguos parecía disminuir. Por esto, hubo personas que pensaron que tal vez Apple estaba bajando intencionalmente el rendimiento de los iPhone antiguos para que los clientes compraran el modelo nuevo. Durante mucho tiempo no hubo una respuesta clara. Pero en diciembre de 2017, John Poole de Geekbench analizó el rendimiento de muchos iPhone. Él notó que algunos iPhone antiguos con baterías viejas o débiles eran más lentos. Cuando se cambiaba la batería, el teléfono podía volver a tener un rendimiento más rápido. Poco después, Apple confirmó que realmente usaba un software para reducir el rendimiento máximo de algunos iPhone cuando la batería ya estaba débil. Pero Apple dijo que tenía una razón para hacer esto. A medida que la batería envejece, disminuye su capacidad para proporcionar una gran cantidad de energía de repente. Cuando la batería ya no puede proporcionar lo que necesita el teléfono, el iPhone puede apagarse repentinamente. Para reducir este tipo de apagones, el software disminuye la energía que usa el procesador en ciertas ocasiones. Piénsalo como un juguete viejo que funciona con baterías. Cuando la batería es nueva, puede hacer que el juguete funcione rápido. Pero cuando la batería ya está débil, el juguete puede detenerse de repente si se le exige usar mucha energía. Por eso, en el iPhone, el software reduce primero el rendimiento, para que el teléfono no se apague de repente. El gran problema no es solo que algunos iPhones se vuelvan más lentos. Muchos clientes se enojaron porque al principio no les quedó claro que Apple hacía esto. Un usuario podría pensar que ya necesita comprar un teléfono nuevo, aunque en realidad el problema es que la batería ya está vieja. Después de la controversia, Apple fue más claro sobre el estado de la batería del iPhone. En salud de la batería, ahora el usuario puede ver si la batería ya está débil y si esto ya ha afectado el rendimiento del teléfono. También puede ayudar a cambiar la batería para que el rendimiento vuelva a ser mejor.
Así que en estas dos historias hay una lección importante. Es cierto que la CIA intentó convertir a un gato en un dispositivo espía. También es cierto que Apple reduce el rendimiento de algunos iPhone cuando la batería ya está débil. Y hay una más. La siguiente de la historia trata sobre un auto que se convirtió en uno de los escándalos de seguridad más conocidos en Estados Unidos. Este es el Ford Pinto. A principios de los años 70, Ford quería fabricar un auto pequeño y barato que pudiera competir con los autos importados. Por eso hicieron el Pinto. Rápidamente se volvió popular y muchos estadounidenses lo compraron. Pero a medida que más Pintos salían a las calles, surgió un problema serio. Cuando algunos Pintos eran chocados fuertemente por detrás, el tanque de gasolina podía romperse y el combustible se derramaba. Si había una chispa, el auto podía incendiarse. El tanque de gasolina del Pinto estaba detrás del eje trasero y cerca de la parte trasera del coche. En algunos choques también podía ser golpeado por otras partes debajo del vehículo. Por esto, hubo accidentes que terminaron en incendios y hubo personas que murieron o resultaron gravemente heridas. Con el tiempo, el gobierno de Estados Unidos comenzó a investigar el problema. En 1978, los reguladores de seguridad dijeron que había un problema en el sistema de combustible del Pinto que podía causar una gran fuga de gasolina cuando lo chocaban por detrás. Ford aceptó retirar del mercado aproximadamente 1,5 millones de Ford Pinto y Mercury Bobcat para arreglar el problema. Aquí fue donde se difundió una historia aún más sorprendente. Se dice que Ford sabía que el Pinto era peligroso, pero eligió no arreglarlo porque supuestamente era más barato pagar indemnizaciones por muertes o lesiones que reparar todos los autos. Existe un documento real de Ford que comparaba los costos de las mejoras de seguridad con el valor de las posibles muertes y lesiones. Es cierto que el Ford Pinto tenía un grave problema de seguridad, y esto llevó a un retiro masivo del mercado. Pero la historia famosa de que Ford eligió directamente el dinero sobre la vida de las personas está demasiado simplificada. Ford sí hizo un análisis de costos real, pero eso no significa que Ford haya decidido intencionalmente no arreglar el Pinto solo para ahorrar dinero. Lo que realmente pasó es más complicado. El gran problema fue que Ford ya había vendido muchísimos Pinto antes de que finalmente se resolviera el problema de seguridad. Por eso, el caso del Pinto demostró que no es suficiente que un producto solo cumpla con las reglas básicas de seguridad. La empresa también debe asegurarse de que realmente sea seguro de usar. Cuando surge un peligro serio, es responsabilidad de la empresa investigarlo y solucionarlo rápidamente. Y ahora, después del auto, pasemos a la comida. Mucha gente creyó que la grasa era el principal problema cuando se trataba de enfermedades del corazón, pero con el tiempo salieron a la luz documentos antiguos que mostraron que había un gran grupo de la industria azucarera que silenciosamente ayudó en la investigación sobre el azúcar y las enfermedades del corazón. En los años 60 hubo un gran debate entre los científicos sobre la causa de las enfermedades del corazón. Había investigadores que se enfocaban en la grasa saturada. Otros estudiaban si el exceso de azúcar también tenía un gran efecto. Esto era algo muy importante para la industria azucarera. Si el público creía que el exceso de azúcar era dañino para el corazón, podría disminuir la compra de alimentos y bebidas azucaradas. En 1965, la Fundación de Investigación del Azúcar, un grupo apoyado por la industria azucarera, pagó a científicos de Harvard para que hicieran una revisión sobre el azúcar, la grasa y las enfermedades del corazón. La revisión no fue un experimento nuevo. Analizó las investigaciones que ya habían hecho otros científicos y luego sacaron conclusiones a partir de ellas. El problema es que no se le dijo al público que las empresas de la industria azucarera fueron las que pagaron por la investigación. En ese tiempo, las reglas sobre revelar quién financió la investigación no eran tan estrictas, y su estudio salió en 1967, y aquí enfatizaron más que la grasa saturada era la principal causa de las enfermedades del corazón. Según ellos, el efecto y la evidencia del azúcar en esta enfermedad eran mucho menores. Años después, los investigadores encontraron las viejas cartas entre la Fundación de Investigación del Azúcar y el científico de Harvard. Los documentos mostraron que la industria azucarera fue la que pagó por la investigación. También proporcionaron los estudios que querían que los investigadores usaran y vieron el borrador antes de que se publicara oficialmente. Y en 2016, los investigadores de la Universidad de California en San Francisco publicaron su análisis de estos antiguos documentos. Lo que encontraron los investigadores es que la industria azucarera pudo haber ayudado a que la culpa se dirigiera más hacia la grasa que hacia el azúcar. Pero eso no significa que la grasa saturada sea segura y que solo el azúcar sea mala. Ambos deben reducirse cuando se consumen en exceso. El punto importante es que no quedó claro para el público que la industria azucarera fue la que pagó la investigación. Por eso la gente no sabe que hay empresas que también se benefician de los resultados del estudio.
Aquí es donde se ve por qué es importante saber quién financió una investigación. No es suficiente que la universidad o el científico sean famosos. También debe quedar claro quién pagó y cómo se realizó el estudio. Hay otra historia que parece ciencia ficción cuando la escuchas por primera vez. Dicen que el gobierno puede controlar el clima. La verdad es que ningún gobierno puede cambiar todo el clima cuando quiera. Pero existe una tecnología que puede intentar aumentar la lluvia a partir de las nubes. Esto se llama siembra de nubes. Y a veces Estados Unidos realmente la usó como parte de una operación militar. Durante la guerra de Vietnam, la ruta Ho Chi Minh fue un gran problema para Estados Unidos. No era solo un camino, era una gran red de caminos en Vietnam, Laos y Camboya que usaban las fuerzas norvietnamitas para transportar comida, armas y soldados. El ejército de Estados Unidos notó que cuando llovía mucho, los caminos se volvían fangosos y los camiones tenían más dificultad para pasar. Por eso pensaron en intentar aumentar la lluvia en algunas zonas. Aquí comenzó el programa secreto llamado Proyecto Popeye, que ahora es más conocido como Operación Popeye. El ejército de Estados Unidos usó siembra de nubes. Los aviones liberan pequeñas partículas químicas en las nubes adecuadas para intentar aumentar la lluvia. No significa que puedan crear lluvia si no hay nubes. Primero se necesita el tipo correcto de nube y el clima adecuado para que haya una posibilidad de que el proceso funcione. El objetivo de la Operación Popeye era aumentar el agua en algunas rutas de suministro para ablandar los caminos y dificultar el paso de los camiones enemigos. La operación real comenzó en 1967 y continuó hasta 1972. La operación se mantuvo oculta al público durante mucho tiempo. Cuando los periodistas y legisladores se enteraron, hubo un gran debate en Estados Unidos sobre el uso de la modificación del clima en la guerra. En 1974, el antiguo programa secreto de modificación del clima fue discutido directamente en el Senado de los Estados Unidos. Pero es importante dejar algo claro. No se ha demostrado que la Operación Popeye pudiera controlar todo el clima en Vietnam. Lo que hacía era intentar aumentar la lluvia en ciertas nubes seleccionadas. También es difícil saber realmente cuán grande fue su efecto porque, naturalmente, llueve mucho durante la temporada de monzones. Por miedo a que los países usaran el medio ambiente como arma, las Naciones Unidas crearon un acuerdo internacional. Se llama ENMOD y fue aprobado en 1976. Se abrió para la firma en 1977 y entró en vigor en 1978. Prohíbe el uso de la modificación ambiental como arma cuando pueda causar daños extensos, duraderos o graves. No prohíbe toda la siembra de nubes con fines pacíficos. Por eso, hasta ahora hay países que siguen usando la siembra de nubes para intentar aumentar la lluvia o ayudar con el suministro de agua. Así que hay una parte real en la historia sobre el gobierno y la modificación del clima. Pero eso no significa que el gobierno pueda crear tifones, cambiar todo el clima o controlar el tiempo cuando quiera. Lo que se ha comprobado que sucedió es más simple. El ejército de Estados Unidos usó la siembra de nubes durante la guerra de Vietnam para intentar aumentar la lluvia en algunas zonas. Y ahora la siguiente historia no trata sobre el clima. Se trata de una organización religiosa que fue descubierta cuando algunos de sus miembros entraron en secreto a oficinas del gobierno de Estados Unidos. El grupo es la Iglesia de la Cienciología. La Cienciología comenzó a partir de las ideas de L. Ron Hubbard, un escritor estadounidense. En la década de 1950 el grupo creció y eventualmente estableció iglesias y organizaciones en diferentes lugares. A medida que la cienciología crecía, también tuvo muchos problemas con algunas agencias gubernamentales. Uno de sus mayores conflictos fue sobre los impuestos. En 1967, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, o IRS, retiró el estatus de exención de impuestos de la organización principal de la cienciología en California. El estatus de exención de impuestos es un estatus especial que otorga a ciertos grupos religiosos y de caridad la exención de algunos impuestos. Posteriormente, el Tribunal Fiscal de Estados Unidos apoyó la decisión del IRS y declaró que la organización tenía una gran actividad comercial y que también hubo dinero que fue a parar a sus principales funcionarios. Pero algunos funcionarios de la cienciología no solo emprendieron una batalla legal. En la década de 1970, llevaron a cabo una operación secreta llamada Operación Snow White. Su objetivo era obtener y modificar los registros gubernamentales sobre la cienciología y sobre L. Ron Hubbard. Para lograr eso, hubo miembros de la cienciología que entraron en secreto a oficinas gubernamentales, tomaron documentos y usaron diferentes métodos para obtener información que no deberían tener. Entre los objetivos estaban el IRS y el Departamento de Justicia. Piénsalo de manera sencilla, es como si hubiera una organización que no quiere que el gobierno tenga registros sobre ello.
En lugar de seguir el camino legal, enviaron en secreto a miembros para obtener archivos del gobierno sobre la cienciología. Este plan secreto fue llamado Operación Snow White. El objetivo de esto era obtener o modificar los registros del gobierno que pudieran causar problemas a la cienciología. Debido a que lo que hicieron fue ilegal y muchas oficinas gubernamentales se vieron afectadas, la operación Snow White se convirtió en un caso importante. En 1976 atraparon a 2 miembros de la cienciología mientras usaban identificación falsa para obtener documentos del gobierno. A partir de ahí, la investigación se profundizó aún más. En julio de 1977, el FBI allanó varias oficinas de la cienciología y obtuvo una gran cantidad de documentos sobre la operación secreta. Estos registros ayudaron a mostrar cuán extensa era la labor de la Oficina del Guardián, la parte de la cienciología que en ese entonces manejaba la inteligencia y los problemas legales de la organización. Posteriormente, 11 altos funcionarios de la cienciología fueron condenados por casos relacionados con el robo de documentos gubernamentales, interferencia en investigaciones y otras actividades ilegales. Entre ellos estaba Mary Sue Hubbard, esposa de L. Ron Hubbard y una de las funcionarias de más alto rango de la organización en ese entonces. Incluía a Mary Sue Hubbard, esposa de L. Ron Hubbard y una de las funcionarias de más alto rango de la organización en ese entonces, aunque fue mencionada como una co-conspiradora no acusada. Eso significa que los fiscales la incluyeron en su descripción de la conspiración, pero no la llevaron a la corte como acusada. Así que lo que realmente sucedió no es simplemente una historia de que la cienciología controló al gobierno de Estados Unidos. Ellos no manejaron el gobierno. Lo que se comprobó es que hubo funcionarios y miembros de la cienciología que realizaron una operación secreta para infiltrarse en oficinas gubernamentales y obtener documentos. Esa es una gran diferencia. Es cierto que hubo una infiltración ilegal, pero no hay evidencia de que la cienciología haya tomado control de todo el gobierno de Estados Unidos. Y ahora vamos a otra historia famosa sobre personas poderosas. Hay un club privado en California llamado Bohemian Club. Fue fundado en San Francisco en 1872. Al principio era conocido como un club social para escritores, artistas y periodistas, pero con el tiempo también se unieron muchos empresarios, abogados y líderes políticos. Con el tiempo, el club adquirió una gran propiedad privada en el bosque de secuoyas en el norte de California. A esto lo llamaron Bohemian Grove. Cada verano, los miembros y los invitados se reúnen allí para un retiro de varias semanas. Con el paso del tiempo, hubo expresidentes de Estados Unidos, funcionarios del gobierno y grandes empresarios que asistieron al Grove. Debido a que el lugar es privado y los periodistas no pueden entrar fácilmente, se han creado muchas teorías de conspiración al respecto. Una de las cosas más comentadas es la extraña ceremonia llamada Cremation of Care. En la ceremonia hay disfraces grandes, música y una enorme estatua de búho. También llevan una figura simbólica que representa las preocupaciones o los problemas y el estrés de la vida cotidiana. Al final de la ceremonia, queman la figura como símbolo de dejar temporalmente los problemas mientras están en el retiro. Debido a que la ceremonia tiene una apariencia inusual, es fácil pensar que tiene un significado más profundo o sobrenatural. Pero la evidencia disponible muestra que es simplemente una tradición teatral del club y no prueba sacrificios humanos ni otras actividades sobrenaturales. En 1989, el periodista llamado Philip Weiss logró entrar al Bohemian Grove y escribió sobre lo que vio para la revista Speed. Él describió a los invitados poderosos, los discursos, las reuniones sociales y las extrañas tradiciones del club. Debido a esto, más personas se dieron cuenta de que realmente existe una reunión privada de hombres poderosos. Pero aquí hay que tener cuidado. Es cierto que existe el Bohemian Grove. Es cierto que asisten políticos y empresarios poderosos. También es real la ceremonia de Cremation of Care, pero no hay pruebas sólidas de que el grupo elija en secreto a los presidentes. Inician guerras o controlan el mundo entero. Es posible que las personas poderosas tengan conversaciones importantes cuando están juntas, pero eso es diferente a decir que ellos son los que secretamente deciden todo lo que sucede en el mundo. Así que en estas 3 historias la lección importante es la misma. Hay teorías de conspiración que comienzan porque hay proyectos secretos reales, operaciones ilegales reales o reuniones privadas reales. Pero cuando la historia se difunde, a menudo se le agregan afirmaciones que ya no tienen evidencia clara. La mejor manera de saber la verdad es no creer de inmediato ni tampoco reírse de inmediato. Primero revisa los documentos, registros judiciales y otras pruebas. Dahil minsan, ang pinakakakaibang Parte de la historia realmente sucedió, pero a veces la verdad es más simple que la teoría de conspiración que se formó a su alrededor. Otro caso real que durante mucho tiempo pareció una teoría de conspiración es el MK Ultra.
Durante la Guerra Fría, Estados Unidos temía que la Unión Soviética y China tuvieran una manera de controlar o manipular la mente de las personas. Por eso, en 1953, la CIA inició un programa secreto llamado MK-Ultra. El objetivo de la CIA era estudiar si se podían usar drogas y otros métodos para cambiar el comportamiento, la memoria y la forma de pensar de una persona. Una de las drogas que más usaron fue el LSD, una droga alucinógena muy potente que puede cambiar lo que una persona ve, oye y siente. El gran problema es que hubo experimentos que se hicieron en personas que no sabían que eran parte de la prueba. A algunas personas se les dio LSD sin decírselo. También se hicieron experimentos en hospitales, universidades y otros lugares usando dinero proveniente de la CIA. En algunas ocasiones, las personas involucradas no sabían quién estaba realmente detrás de la investigación. Por ejemplo, imagina que te dan una bebida, pero no te dicen que en realidad tiene una droga muy fuerte. Después, los investigadores observaban cómo cambiaban tu comportamiento y tu forma de pensar. Así de serio era el problema ético en algunas partes del MK-Ultra. No fue simplemente un experimento científico común, porque hubo personas que no pudieron dar un consentimiento claro. En los años 70 empezó a revelarse el programa secreto. La investigación se volvió más difícil porque en 1973 el exdirector de la CIA, Richard Helms, ordenó destruir muchos de los registros del MK-Ultra. Pero hubo algunos documentos financieros que no se incluyeron en la destrucción. Por eso los investigadores aún encontraron evidencia sobre muchos subproyectos. En 1977 hubo una audiencia en el Senado de los Estados Unidos sobre el MK-Ultra. Aquí fue cuando el público supo con más claridad que la CIA realmente usó experimentos secretos para estudiar el cambio del comportamiento humano. Pero es importante dejar algo claro. No se ha comprobado que la CIA haya creado una máquina o droga capaz de controlar exactamente la mente de una persona como si fuera un control remoto. Lo que sí se comprobó es que la CIA realmente hizo experimentos secretos usando drogas y otros métodos para intentar descubrir si este tipo de control era posible. Así que la parte real de la historia es que la CIA no logró crear un arma de control mental. Lo que realmente pasó es que sí intentaron encontrar una manera de manipular la mente y el comportamiento de las personas e hicieron pruebas sin que los participantes lo supieran. La segunda historia es más grave porque duró casi 40 años. Este es el estudio de sífilis de Tuskegee en Estados Unidos. En 1932, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos inició un estudio en el condado de Macon, Alabama. Los investigadores querían estudiar qué sucede en el cuerpo cuando la sífilis no se trata. La sífilis es una infección que puede causar problemas graves en el cuerpo si se deja sin tratar. Así que la dejaron sin tratar. Se incluyeron 600 hombres negros en el estudio. 399 de ellos tenían sífilis y 201 no la tenían. Muchos de los hombres eran trabajadores agrícolas pobres. A ellos no se les explicó realmente de qué se trataba el estudio y no pudieron dar su consentimiento informado como lo exige la investigación médica hoy en día. Al principio del estudio no había un tratamiento simple y eficaz para la sífilis, pero eso cambió en los años 40 cuando la penicilina se convirtió en un tratamiento efectivo. Aquí fue cuando el problema se volvió más serio. Aunque ya existía el medicamento, los investigadores no les dieron el tratamiento adecuado a los hombres con sífilis porque querían seguir observando qué sucedería. Si la enfermedad no se trata, pensemos de manera sencilla. Es como si hubiera un doctor que sabe que existe una medicina para tu enfermedad, pero no te la da porque quiere observar qué tan grave se pone la enfermedad si la deja avanzar. Tampoco se les dijo claramente a los hombres que tenían sífilis. Durante muchos años, el estudio continuó mientras algunos participantes se enfermaban más gravemente. También hubo esposas que se contagiaron y niños que nacieron con la infección. En 1972, el público se enteró de lo que estaba pasando. Luego la historia salió en los medios. Hubo una gran indignación e investigación. El estudio se detuvo después de 40 años. El escándalo se convirtió en una de las razones más importantes por las que Estados Unidos mejoró las reglas para proteger a las personas que participan en investigaciones médicas. En 1974 se implementó la Ley Nacional de Investigación. Posteriormente también se crearon reglas más claras sobre el consentimiento informado y los derechos de los participantes en la investigación. Por eso, la historia de Tuskegee no trata sobre una enfermedad secreta creada por el gobierno. Tampoco se trata de que realmente les hayan dado sífilis intencionalmente a los hombres en el estudio. La mayoría de ellos ya tenía sífilis antes de que fueran incluidos. El verdadero escándalo es que los investigadores sabían que los hombres estaban enfermos. No explicaron bien el estudio y no les dieron el tratamiento efectivo aunque ya existía. Gracias.